Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien. En este vídeo me gustaría compartir con vosotros la opinión que tengo acerca de la inversión. Por supuesto, de la inversión con conocimiento. Nunca invertir sin tener nociones o conocimiento de lo que estamos haciendo. Y por lo tanto, me gustaría dar 4 pinceladas, sobre todo para aquellas personas jóvenes que se están iniciando a invertir o quieren conocer el mundo de la inversión, tener algunos factores clave en por qué viene la necesidad esta de invertir, ¿no? Y sobre todo invertir en el medio y largo plazo, ya que relativamente siempre ha ayudado más a obtener una rentabilidad más idónea que no solo centrándonos en el corto plazo. Ya sabéis que todo lo que vemos en el canal tiene un carácter educativo y, por supuesto, este vídeo no está diciendo a ningún usuario que deba invertir su dinero, ni mucho menos. Simplemente se trata de compartir una opinión más. Así que, por favor, no lo toméis como una recomendación. Dicho esto, vamos a contestar de manera sencilla a la pregunta de por qué una persona debería invertir. Como ya sabéis, hay una sencilla respuesta para ello, y es básicamente la inflación. ¿Y qué es la inflación para todas aquellas personas que no lo sepan? Básicamente es el aumento de los precios de todos aquellos bienes que te vengan a la cabeza. Por ejemplo, si miramos 10 años atrás, ¿cuánto valía ir al cine? ¿Cuánto valía un café? ¿Cuánto valía coger un taxi o un autobús? Estoy seguro que si estás comparando los precios, te estás dando cuenta que el precio de la vida ha subido. Pues bien, eso es la inflación. ¿Y cómo afecta a nuestro dinero? Pues lo destruye de manera lenta. Es decir, lo que yo podía comprar con 1.000 euros en 2010 no es lo mismo que puedo comprar ahora con esos mismos 1.000 euros. Por poner un ejemplo rápido, con 1.000 euros en 2010 me podía pagar el mejor móvil del mercado e incluso seguramente me sobraba dinero. En cambio ahora, con 1.000 euros, sencillamente me puedo comprar el mejor o incluso quizás me hace falta inyectar más dinero para comprar el mejor móvil. Vemos que ha habido un incremento de precios, no solamente en la telefonía, sino también, como hemos dicho, en los diferentes bienes. De tal manera que si proyectamos esta situación a futuro, con otro ejemplo, imaginemos que dejamos 1.000 euros a una persona a 5 años sin exigirle ningún tipo de interés. Si esta persona nos devuelve los 1.000 euros en 2025, tan solo 1.000 euros, realmente no nos está devolviendo 1.000 euros. Nos está devolviendo una cantidad inferior. ¿Por qué? Porque si recibo el dinero en 2025, yo no podré comprar lo mismo que hoy, en 2020, con esos 1.000 euros. De tal manera que para que sea justo, tendría que exigirle una tasa de interés. La pregunta es, ¿qué tasa de interés debería exigirle? O mejor dicho, si me devuelve los 1.000 euros en 2025, ¿qué cantidad de dinero estoy perdiendo? Y es lo que vamos a calcular ahora. Utilizaremos esta fórmula, que es la tasa de crecimiento anual compuesto, o en inglés, Compound Annual Growth Rate. Con esta fórmula, expresada de esta manera, lo que calculamos es el tipo de interés que nos puede dar nuestra inversión. Por ejemplo, imaginemos que VF es 20.000 y valor presente son 10.000, es decir, he duplicado mi dinero. Dependiendo de n, del número de años, si son 2, 3, 4, 5 años, te dará la tasa anualizada, es decir, el interés anualizado de tu inversión. En este caso, lo que vamos a aislar es VP, el valor presente, teniendo en cuenta el valor futuro que nos darían, es decir, si nos devuelven 1.000 euros, teniendo en cuenta la inflación. Y os preguntaréis, ¿qué interés le ponemos a la inflación? Pues bien, como norma general se coge un 2%. ¿Qué quiere decir? Que cada año el precio de la vida sube un 2%. Lo que yo puedo comprar hoy con 100 euros, el año que viene necesitaré 102 para poder comprar lo mismo. Así que, si pasan 5 años y esa persona me devuelve 1.000 euros, lo que me está devolviendo serán 905 euros. De tal manera que habré perdido casi 100 euros. Sí que es verdad que son 5 años, pero está claro que si considero una inflación del 2%, y considero estos 5 años y esa persona me devuelve el dinero a final de periodo sin ningún tipo de interés, yo estaré perdiendo dinero. Por lo que, sencillamente, por tener dinero ahorrado, o una persona muy ahorradora, que no invierta su capital de ningún modo, está perdiendo dinero continuamente y por eso responde a la pregunta de por qué invertir. He querido poner un ejemplo con muy poco capital, simplemente para que sea entendible. Pero el mensaje principal es que para aquella creencia que tenemos de que siempre tenemos que ahorrar la mayor cantidad posible de dinero y que invertir puede ser peligroso, simplemente por tener el dinero debajo del colchón también puede ser peligroso. Obviamente, los bancos centrales, una de sus funciones principales es controlar dicha inflación. Pero teniendo en cuenta
el panorama o el escenario que vivimos a día de hoy con unos tipos de interés tan bajos, de tal manera que dan acceso a una deuda relativamente barata, eso es algo beneficioso para aquellas personas que estén pensando en invertir. Obviamente, siempre con conocimiento de lo que están haciendo. Básicamente, al tener acceso a esa deuda barata y con el panorama de inflación que pueda haber durante estos años, se da cuenta endeudarse por el mero hecho de que, igual que la inflación va a subir, los salarios van a tener que ajustarse a dicha inflación. Pero hay algo que no se va a ajustar, y es la deuda que tú has pedido. Es decir, la cantidad de dinero que tú tienes que devolver va a ser la misma. Y es por esa razón que endeudarse en estos periodos se da cuenta. Y si además utilizas esa deuda para protegerte con la inflación, mucho mejor, es decir, adquiriendo activos. Y llegamos a la pregunta de cómo nos podríamos proteger frente a la inflación, o mejor dicho también, cuál es la rentabilidad mínima que le debería exigir a una inversión para que realmente me resulte atractiva. Pues bien, una de las maneras de calcularlo podría ser coger el bono alemán a 10 años, que se considera el activo libre de riesgo, en el caso de Europa. En el caso de América tendríamos que coger un bono a 10 años de Estados Unidos. Entonces, le añadiríamos la inflación. Me lo invento. Si durante estos años el activo libre de riesgo ha estado al 1% o 0,5%, que en este caso debe estar en negativo, pues le sumaríamos la inflación más el 2% y veríamos cuál es la rentabilidad como mínimo que nos tendría que dar anualizada esa inversión. En el pasado era bastante más fácil, o al menos esa es mi opinión, simplemente con invertir o depositar tu capital, tu dinero, en un plazo fijo, que a lo mejor te daban un 4%, un 5% o un 3% a 10, 20 años, ya con eso te protegías de la inflación, porque si la inflación se considera que está en torno al 2% anual, pues simplemente obteniendo un 5% ya obtenías un 3% de beneficio sobre tu capital año tras año. Dicho esto, y una de las maneras es invertir en bienes raíces o en bienes inmuebles, de tal manera que utilizar deuda que te puedes financiar a un tipo de interés bajo para comprar, por ejemplo, un inmueble, lo que va a hacer es que si la inflación sigue subiendo un 2%, el precio de tu dinero, en este caso está depositado en un activo como es un inmueble, también subirá, de tal manera que no se va a devaluar que teniéndolo debajo del cajón o del colchón, que se dice de forma genérica. O también, otra manera, hay muchísimas más, simplemente he querido dar dos muy simples, sería invertirlo en bolsa, de tal manera que a veces indexarse en ETFs o que repliquen aquellas economías que lo están haciendo mucho mejor, como por ejemplo Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, etc., podríamos decir que sería una manera de protegerse contra la inflación. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, simplemente tenéis que dejar un comentario. Recuerda que con el simple hecho de darle like al vídeo, entenderé que este contenido os es de interés y así podré compartir más en el futuro. Que vaya muy bien y un saludo.